Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fabiola Albirde y antes que nada agradezco a la Clínica Psicológica Avanza por abrir estos espacios de intercambio que me parece hoy más que nunca son fundamentales para atender a las necesidades que están surgiendo a raíz de toda esta situación que estamos viviendo. Bueno, yo les cuento un poco de mi desempeño profesional. Yo desde hace 10 años trabajo con niños en el área pedagógica, desde hace 8 años soy maestra sombra y desde hace 6 años trabajo en un consultorio particular. Entonces, pues bueno, el acercamiento que he tenido con lo infantil a lo largo de todos estos años ha sido muy importante para poder en este momento escuchar las necesidades de padres, de madres y por supuesto de los niños, ¿no? Que también acuden porque hay un montón de cosas que se están moviendo, hay ciertas preocupaciones, hay emociones, hay eventos a los que ellos han dejado de asistir. Entonces, la proximidad que esta pandemia nos está permitiendo con los otros cercanos, con los otros familiares, pues es importante y es interesante atender todas estas situaciones que se pueden estar dando. Entonces, bueno, yo titulo a este encuentro Niños en jaulas o en aulas, cómo ayudar a mi hijo en tiempos de la pandemia. Fíjense que yo sobre todo me voy a enfocar con el área académica, porque me parece que hay una necesidad creciente de atender ciertas preocupaciones en esta área. Eh, Nos hemos visto expuestos, claro, a la necesidad de que los niños tomen clases virtualmente. Digo, si bien nos va, ¿no? Que tomen clases virtualmente. En muchos casos que estén acompañados por sus padres, también si bien nos va, a la hora de hacer las tareas. Y este encuentro que me parece que muchas veces la vida moderna no nos daba la oportunidad de poder, de que los padres se sentaran durante algunas horas a hacer la tarea con sus hijos, porque muchos de ellos se quedan a los clubes de tareas, a las tareas dirigidas, se quedan a clases extracurriculares para poder ya cuando sus papás van por ellos, ya los llevan con la tarea hecha, ¿no? Ya los llevan a casa con la tarea hecha. Pero bueno, la situación que se nos presenta en este momento es que el gobierno decide que va a haber algunas clases virtuales, que los papás están como invitados a hacer este acompañamiento a sus hijos y se están topando con problemas pues cotidianos, fuertes, y que yo escucho constantemente que los papás dicen, oye, fíjate que ya había yo recibido ciertos recados de la profesora, ¿no? En donde me decía que mi hijo pues no prestaba mucha atención, pero cuando hablaba con mi hijo o con mi hija me decía que pues que a lo mejor se debía a que tenía un compañero que lo distraía o que la clase no era muy entretenida o que sí prestaba atención pero que pues la maestra a lo mejor no se daba cuenta. Pero ahora que me toca estar cercano a mi hijo, pues me doy cuenta que no, que sí es bien desatento. O también me doy cuenta que hay un montón de temas que no tiene dominados y que cuando vamos con el hilo de las clases, con este seguimiento, pues nomás no hay pues mucho entendimiento y me preocupa, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque tal vez vaya a reprobar el ciclo escolar y yo por supuesto no quiero que esto suceda. Entonces, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo la puedo ayudar? Hay papás también que en un afán de que su hijo vaya bien, que salve el año escolar, pues le están ayudando a hacer la tarea. Y el ayudando es una palabra bastante amable, ¿no? En algunos casos se le están haciendo. Todo esto, pues obviamente trae consecuencias importantes y como les decía hace rato, es algo que se escucha constantemente, no crean que son como preguntas aisladas o que solamente hace un sector muy pequeño, ¿no? Son preguntas frecuentes y también cuando me toca trabajar con niños, dicen, oye, pues fíjate que me dejaron de tal página a tal página y no entiendo porque desde hace mucho tiempo yo dejé de entenderle a la maestra. Y cuando pregunto, pues me siento cohibido porque mis compañeros me voltean a ver, me siento apenado o apenada porque se supone que ya lo debería de saber y no lo sé. Y lo que hago, pues mejor no pregunto y mejor me dedico a echar relajo porque en muchos casos es mejor quedar como el relajiento que como el tonto. ¿Mm? Y esto realmente son
son áreas de oportunidad que no debemos dejar escapar, que debemos de escuchar, que debemos de estar atentos, y no como un deber, sino como una invitación, por supuesto, a que, pues a poder hacer algo, a poder intervenir con nuestros hijos, a poder acompañarlos. Y entonces yo les decía, ¿no? En este panorama general, cómo poder orientar a estos papás para que hagan el acompañamiento con sus niños. Entonces, pues vamos a tratar de ir platicando acerca de estas interrogantes que surgen en los papás, en las mamás y también en los niños, ¿no? Vamos a ver de qué forma podemos ir desmenuzando la situación y, por supuesto, ayudando a que esto pues aclare un poco, a que existan o surjan otras interrogantes, por supuesto, y también aristas de interés para que entonces pues tal vez puedan recurrir a alguna ayuda, algún otro recurso que no habían visto y que por supuesto pues, puede ser determinante para poder acompañar a mi niño o a mi niña en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, con una de las cosas con las que voy a empezar es con una mami que me comentaba que cuando se sentó a hacer la tarea con su niña, pues sabía cosas que su niña no sabía. Por ejemplo, estaban trabajando con fracciones y de las fracciones, pues la chiquilla no sabía cómo convertir una fracción equivalente, por ejemplo, o cómo encontrar la fracción equivalente, era eso. Cómo encontrar la fracción equivalente, le ponía a la maestra ciertos ejemplos y ella los tenía que resolver. Entonces la mamá decía, pues es que no sabe, ¿no? No sabe. Y lo que me doy cuenta es que más o menos entiende el proceso, pero está atorada desde las tablas de multiplicar. Y lo terrible es que mi nena, pues, está chiquita, está joven, pero no tanto, ¿no? Ya está en la secundaria. Entonces, me pregunto yo, mamá, ¿desde cuándo viene ese atraso? Y pues tengo problemas con mi hija porque le reclamo, oye, pues, ¿a qué vas a la escuela? Te damos todo lo que te hace falta y por qué no vas bien y por qué no te sabes las tablas. Y viene una serie de reproches y entonces entramos nosotras dos pues ahí pues como en algún conflicto que poco resuelve la situación pues que yo, mamá, requiero que se resuelva para ayudar a mi hija a que tenga un buen desempeño, o al menos a que le entienda algo que creo que ya debería de haberle entendido desde hace mucho tiempo. ¿Cómo le hago? Y además, ¿sabes qué? Pues como ya tenemos que entregar tareas, pues una de las cosas que he optado es por hacérselas yo, o porque le digo a mi hijo más grande, ¿sabes? Por favor ayúdale a tu hermana a que resuelva tales cosas, y entonces pues ya cumplimos con la tarea, pero yo no sé qué tanto estoy beneficiando a mi hija tomando ese tipo de acciones. Y pues bueno, aquí me parece importante, como les decía hace rato, que haya este momento para darnos cuenta de lo que está sucediendo. Por favor, papá, por favor, mamá, no te saltes escalones. Yo sé que a lo mejor tu hija en este momento debería de saber encontrar la fracción equivalente o convertir de fracción mixta a fracción impropia, ¿no? Y lo debería de saber así, porque es lo que se requiere en este grado en el que va. Pero si tú ya detectaste que, por ejemplo, tiene problemas con las tablas de multiplicar, pues entonces regrésate y que sean las tablas un objetivo primordial que tu niña debe de tomar en cuenta. Yo sé que a lo mejor las expectativas, yo sé que a lo mejor los objetivos académicos van dirigidos hacia otro lugar, pero no hay posibilidad de avance mientras haya un escalón previo o un paso previo que tu hija se esté saltando. No hay forma y no la vas a ayudar. Entonces, si el hermano entra y le hace la tarea, o si tú le ayudas y le dices, bueno, pues nomás como por cumplir, aquí está, pero cuando tu hija regrese a la escuela y pase de año, porque es lo más probable que ocurra, ¿cómo va a entrar tu hija? Entonces, si ya detectaste que está esa situación, pues regrésate, ¿no? Y a lo mejor el tiempo de cuarentena le sirve para que se aprenda las tablas. Y vas a decir, pues qué pérdida de tiempo, pero no lo es. ¿Te das cuenta cuánto contenido académico se puede perder tu hija si no se sabe las tablas de multiplicar? Pues es un montón. Y a lo mejor, como tú bien lo ubicas, se sabe el proceso de
de ciertas operaciones, lo entiende muy bien, pero las tablas le fallan. O sea, es básico. Entonces, por favor, no te saltes pasos. Por favor, mamá, por favor, papá, si ya te diste cuenta de esta situación, no te saltes pasos, no le estás ayudando, no la ayudas cuando alguien más entra y le hace la tarea. Por supuesto que no. Otra mamá, por ejemplo, me comentaba que el problema con el que se está topando recientemente es que su niño se está durmiendo bien noche. Me dice, oye, fíjate que he checado que a veces es la medianoche y mi hijo está conectado. Y me doy cuenta porque algunos familiares me han mandado un mensaje, oye, no se ha dormido el niño, o comenta en redes sociales algo y aparece la hora, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Porque a la hora de levantarlo al día siguiente, pues nomás no tiene ganas y ya viene despertándose pues a las 11, a las 12 y pues es un pleito ahí porque mientras ya como yo empecé a hacer mis actividades del trabajo, pues no tengo mucho tiempo para estar yendo, estarlo levantando y estarle diciendo, oye, pues ponte a ver las clases en línea o ponte a hacer algo como productivo, ¿no? Que yo mamá considero productivo. ¿Cómo le puedo hacer si pues además tiene 12 años, le compré el celular desde hace ya un rato y creo que es un chico responsable, pero en este momento parece que todos los horarios se han borrado? Bueno, pues aquí también atender a una situación que me parece que como padres deben de sostener fuertemente, que es los horarios no se han borrado. Este periodo no es de vacaciones, este periodo no es como un tiempo sin ley. Aquí hay que conservar los horarios, hay que conservar ciertos hábitos y por supuesto que el niño no se puede dormir con el teléfono celular pues en su recámara. Retíralo, quédatelo en tu recámara, apagado por supuesto, y no sé, 9, 10 de la noche ese teléfono ya debe de estar contigo, porque si se lo dejas, lo más probable es que le gane como las ganas de conectarse, de ver qué están haciendo sus amigos, y de ahí se les ve el tiempo. Y tienes razón, las 12 es hasta una hora bastante cordial. A veces es la 1, a veces son las 2. Yo me he enterado de chicos que están a las 3 o 4 de la mañana conectados. Y bien lo dice esta mamá, llega la hora de despertarlos y no hay forma. No hay forma porque pues obviamente están bien cansados, obviamente parece que su vivir es de noche y su dormir es de día y van a quedar pues, con malos hábitos, pero además también no solamente es eso el peligro, ¿no? Sino lo que pueden estar expuestos los niños cuando tienen las redes sociales abiertas a altas horas de la noche. Creo que también ahí deberíamos de poner atención porque no solamente es el problema del horario, sino de qué otras cosas o qué otras cosas pueden tener al alcance estos niños que los pongan en peligro. Entonces, no, tu papá, tu mamá tienes el control de ese teléfono, es menor de edad y no hay por qué tenerlo prendido a las 2 o 3 de la mañana porque no es un horario pues, propio para un niño, no es un horario adecuado para un niño. Entonces, a lo mejor podemos ser más flexibles, claro, o sea, tampoco rígidos completamente. Puede ser que el fin de semana le des una hora más, una hora y media, claro, depende de lo que tú consideres prudente, ahí ya se negocia en cada caso, le puedes dar chance de un ratito más, pero tampoco excederse, ¿no? No es prudente que aunque sea fin de semana, sean las 3 o 4 de la mañana y el niño esté conectado. Entonces sí hay que ser muy claros en ese sentido. No hay punto de negociación, ese celular se queda contigo y por favor estar muy atento de lo que ve. No en una forma intrusiva o grosera o faltándole respeto a tu hijo, pero sí por supuesto estar atento de con quién hace contacto, qué páginas está visitando y si es muy chico, pues desde el momento en que abre una red social, sí ser muy claros con las reglas, que tú vas a tener control de los contenidos que vea, ¿no? A los que acceda. Y aquí generar un lazo de mucha confianza para no, porque también hay formas en donde ellos se evaden esto y me ha tocado casos, por supuesto, que abren 2 o 3 cuentas, una que es la familiar y otra es como la de echar cotorreo. Pero, pues aquí te digo, hay que sostener durante mucho tiempo la confianza para que llegado el momento que uno los empiece a soltar poco a poco,
pues ellos tengan la suficiente confianza de que si algo les ocurre, que si se topan con un contenido o con una persona que tiene pues no muy buenas intenciones, puedan recurrir a ti con toda la confianza y no piensen, híjole, si le digo a mi mamá o si lo digo a mi papá, lo primero que viene es el regaño. No, primero es como la contención de esta situación y ya después hablarás con él sobre el uso adecuado de las redes sociales. Son chicos, están en un periodo de aprendizaje y creo que debemos de ser considerados con esto, ¿no? Con este proceso. No se aprende sin errores, no se aprende sin fallas, pero por supuesto es mucho más seguro tener el acompañamiento de una persona responsable, de un adulto de confianza, y que los niños sepan que recurrir a él o a ella, a esta persona, pues es un elemento de seguridad para ellos. Otro elemento, otra palabra, otra pregunta con la que me he topado constantemente es que hay papás que me dicen, oye, ya el tema que mi hijo me pregunta, pues yo ya lo olvidé desde hace un montón, ya tiene muchos años que yo no tengo esos temas tan frescos y no sé cómo ayudarlo. Y además ahorita pues no hay como algún personal que me pueda ayudar, no hay clases de regularización, no sé, a lo mejor algún vecino que me pudiera echar la mano para ayudarle con estas cosas a mi hijo, pues tampoco es que uno pueda tener el contacto. ¿Qué hago? Si hay mucho de esto que ya se me olvidó, ¿cómo le puedo ayudar? Híjole, la verdad es que aquí sí hay que entrarle con todo, porque la tarea de ser papá, pues a veces implica echarnos un clavado a estos temas que nosotros ya dejamos hace mucho tiempo, pero que pues representa volver, a lo mejor echarle una leída. Ahorita hay muchos recursos para que uno acceda desde el internet, por supuesto que hay tutoriales para todo, hay contenidos bien buenos en donde uno se encuentra con que le explican un tema complicado, pero bastante sencillo, de una forma muy digerible. Hay textos, por supuesto. Creo que Internet nos salva en este sentido. Entonces, si tu hijo hay una situación problemática con algún tema, sí es importante que lo acompañes, pero también es importante que tú te involucres, a lo mejor un par de horas para hacer la investigación de eso y entonces presentárselo de la manera más sencilla, ¿no? Porque no lo he entendido. Y si te está diciendo es porque está recurriendo a ti, porque a lo mejor sabe que tú lo vas a apoyar, que tú le vas a ayudar. Y si cierras esa puerta, entonces se pierde en muchos sentidos la oportunidad de que este niño vuelva a recurrir a ti en otra ocasión. Entonces, por favor, aquí a lo mejor sí te pido un poco más de tolerancia y que evites el sermón que a veces viene inherente a cuando un hijo acude a nosotros y no sabe el tema, ¿no? Es de, ay, ¿por qué no te lo sabes? ¿Qué no pones atención? ¿Para qué vas a la escuela? Bueno, a todos nos pasa, hay cosas para las que no somos tan buenos y necesitamos 2, 3, 4 veces que nos lo expliquen, y si está acudiendo a ti es porque pues, ya está en una bronca, ya está en un problema. Entonces sí, comprométete a lo mejor un par de horas para que tú hagas la investigación. Como te digo, hay acceso a internet, hay libros, hay tutoriales, hay muchos recursos que puedes ocupar a tu favor y que pues igual ese tema también te lo reactualiza a ti y tú puedes entonces transmitirlo de una forma más amable a tu hijo o a tu hija. Ya una vez que tú tengas como cierta dominación sobre ese tema, pues se lo vas a poder clarificar. Sé que es difícil, sé que a veces entre las cosas que el adulto tiene que hacer, pues echarte la bronca de volver a revisar textos y temas, pues no está como muy padre, pero ser papá o ser mamá creo que también implica un poco eso, ¿no? Un poco volver a aquellas, aquellos temas, pues, que a nuestro chamaco se le está complicando. Un poco reactualizar, como te decía, los que uno ya no tiene tan fresco, y echarte un clavado, pues tampoco es que nos haga mal. Creo que también vamos aprendiendo a la par. Entonces, pues sí, implicarte fuertemente en lo que representa acompañar a una persona que no le está entendiendo un tema. Eso es muy importante. Algo más que se ha presentado como duda en estos tiempos
Son niños que ante la carga de tarea tan excesiva que les dejaron, pues no están terminándola. A veces porque es mucha, a veces porque no quieren, y esta pregunta va dirigida justamente a esta segunda opción: no quiere mi hijo hacer tarea, y entonces pues yo termino como haciéndola, porque hay una fecha de entrega y porque temo de las implicaciones que pueda haber en caso de que no entregue sus deberes. ¿Qué mensaje le estás dando a tu chamaco? ¿Qué mensaje le estás dando a tu hijo cuando tú le estás haciendo la tarea? Pues primero es una cosa donde le quitas la responsabilidad de sus propias acciones. A lo mejor no entrega la tarea que tú quieres, es decir, en cuanto a la calidad o yo que sé, la entrega con una letra fea o no la completa completamente, valga la redundancia, pero pues va a entregar lo que su esfuerzo le dé, y eso es sumamente importante. No le quites la responsabilidad, no le hagas la tarea, no le dejes el mensaje de que puede pasar por alto esto tan importante dentro de su proceso de aprendizaje, y que tú vas a llegar al quite, porque al rato pues te vas a estar quejando de que cuando ingrese otra vez a la escuela no haga la tarea. Pues si tú se la hiciste en este periodo, ¿por qué la va a hacer después? Es parte importante de sus obligaciones, de sus responsabilidades y también del aprendizaje que le va a quedar. Entonces, por favor, no, aquí no, lo puedes acompañar, le puedes resolver dudas, puedes hacer, como hace rato te comentaba, el acompañamiento con él o con ella de algún tema que desconozca, pero por supuesto no hacerle la tarea, no le ayudas. Además, fíjate, los profesores son bien buenos para identificar a sus alumnos, identificar a un alumno que trabaja, un alumno que aunque trabaja le cuesta un esfuerzo mayor ponerse al corriente, y un alumno que no le da como mucha prioridad a estas circunstancias, ¿no? A sus obligaciones. Entonces, si ese alumno que no le da como mucha prioridad y que se le ha pasado medio flojeando este tiempo llega con la tarea hecha totalmente e impecable, pues el docente pues lo va a detectar. Y aquí vamos a ponernos un poco rudos, ¿no? ¿Quién se está haciendo tonto? ¿Quién está desresponsabilizando al niño de lo que le toca? ¿De qué te sirve una buena calificación o una alta calificación si el mensaje que le estás dejando a tu hijo es mucho más importante? El de no importa que tú no lo hagas, con que lo entregues, mira, y así nos hacemos todos. Entonces más adelante puede haber consecuencias o puede haber acciones que tu hijo evada, y muy auspiciado por esto que parece muy inocente y parece una cosa que lo va a beneficiar, pero no lo beneficia. Por favor, no hagas la tarea por él. No le des este mensaje, no hagas esto, porque entonces se vuelve contra él, y de verdad no solo no aprende, sino aprende algo que después va a traer consecuencias negativas y que pues puede pesar, ¿no? Puede repercutir en algo más grande. Una mami me decía: oye, ¿es necesario que yo me pase todas las 3 o 4 horas que mi hija tiene que estar frente al televisor o frente a la computadora tomando las clases en línea con ella? O sea, de verdad yo debo de dedicarle todas esas horas de mi tiempo a no despegarme de ahí. Pues es que creo que va mucho en función de lo que tu hijo o hija pueda hacer y de lo que le has enseñado a hacer solo. Claro que si es muy pequeño, por supuesto que va a necesitar una asistencia mayor. Si tu niño va muy atrasado, pues también va a necesitar una asistencia mayor. Pero si es un chamaco que más o menos ha ido resolviendo las cosas pues bien, que tiene un nivel de compromiso pues elevado, que tú ves que le echa ganas, es una expresión ahí muy usada, pero bueno, que tú ves que le echa ganas, que se compromete, pues a lo mejor no es necesario que estés sentada a las 4 horas. Puede ser que te sientes con él en las materias que le cuestan más trabajo, que le supervises la tarea, pero no, tampoco es necesario que te pases todo el tiempo ahí. Yo entiendo que tus
tú tienes sus propias actividades. También, aunque uno esté en casa, pues tiene sus propios horarios de trabajo y no es tampoco justo y a veces viable que estés las 4 horas de tu hijo sentada haciendo o tomando la clase como si fueras otra alumna. Pero sí identificar en qué áreas tú le haces falta como papá, tú le haces falta como mamá, y ahí sí acompañarlo, ¿no? Y también irlos dejando, o sea, a lo mejor en esa materia que le cuesta trabajo lo acompañas, y si supongamos que la dan diario, matemáticas, es como el comodín que a muchas personas uno piensa, ¿qué materia te cuesta trabajo? Matemáticas, ¿no? Supongamos matemáticas te cuesta trabajo, entonces lo acompañas un día sí y un día no. Y el día que no lo acompañes, le supervisas la tarea y entonces a lo mejor ahí le resuelves dudas. Pero sí ir como matizando mucho en cuanto a las necesidades que tu hijo tiene y también el tiempo que tú quieres, como que tú quieres y que tú puedes estar ahí. Porque entiendo que tus actividades igual y no te dejan no te dan la oportunidad de estar 3 o 4 horas sentada ahí, como una alumna más. Otra pregunta que viene a cuenta de esta situación que nosotros estamos viviendo es cómo organizo el espacio en el que mi hijo va a trabajar. Porque de repente es muy lioso que dentro de la casa debemos de asignar un espacio que no teníamos como planeado. Actualmente las casas, o muchas de ellas, son chiquitas y no hay el espacio suficiente como para montar ahí una mini aula. Sí, yo entiendo, pero también es importante darle ese espacio, a lo mejor hasta dentro del comedor, ¿no? En el comedor, en el momento que el niño o la niña va a hacer la tarea, pues despejar el área lo más que se pueda y durante ese tiempo que se le respete ese espacio. Por favor, hay que ser muy ordenados con el material escolar. Si el niño está tomando notas, pues no le conviene tener todo regado. Y no es una cosa ahí de tener todo compulsivamente ordenado, sino simplemente el espacio adecuado para que alguien pueda trabajar, para que si necesita recortar, pues tenga sus cosas para recortar, si necesita pegar, ahí está. Yo sé que ahorita también está complicado tener todo el material, pero pues hay que hacerlo lo mejor que se pueda con lo que se tiene. Entonces no hay como una cosa ideal de que puedas asignar completamente un lugar ahí con su pupitre y con todas sus cosas súper ordenadas, que no pueda hacer, pues qué padre y ayuda mucho. Pero va a haber casas, va a haber familias donde se tiene que colocar todo en el momento que hagan la tarea y después volver a guardar porque ese es un espacio común, ¿no? Ya sea la sala, ya sea el comedor, ya sea la propia recámara, la cocina, lo que haya. Pero sí que se respete el área de trabajo del niño, el área de trabajo de la niña, que sí se respete, que esté limpio, que esté bien iluminado, que tenga sus cosas ordenadas, es fundamental. Porque de verdad, a veces entre tanto desorden, entre hojas regadas, sueltas ahí, aunque haga la tarea, pues luego no la va a encontrar. Por favor, ve orientándolo porque ahora es una forma de trabajar diferente. Depende de cada escuela, depende de cada profesor. Hay quien dice, bueno, en tu mismo cuaderno de trabajo vas resolviendo. Hay quien dijo no, en hojas blancas porque así me las vas a entregar. Hay quien dijo no, pues en la hoja que tengas le tomas foto y envías por medio del correo electrónico o de algún otro medio la evidencia de tu trabajo. Como sea, pero ayúdalo a organizar esto. A veces a los niños les cuesta trabajo ser organizados en este sentido. Entonces, importante que esté fechado, importante que tenga su nombre, importante que tenga el título y que vaya haciendo una secuencia de su trabajo, que ese trabajo y las horas que le dedica también no sean perdidas. Está dedicando bastantes horas de su tiempo, está dedicando esfuerzo y es importante que algo de esto se quede. Algo de esto sea valioso para el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje y que no sea como tiempo perdido, ¿sabes? A veces he escuchado también que pareciera que no sirve de mucho estas horas. Y sí sirven estas horas que se está aprendiendo en casa. Se puede aprender mucho, desde cómo es la personalidad de tu hijo, desde cómo aprende, desde qué le hace falta pues para tener un mejor desempeño.
también de que si su desempeño tiene que ver con algo que no entienda o con algo emocional, eso es fundamental. Y entonces creo que sí, aunque no estábamos preparados para esta proximidad, pero sí nos da la oportunidad muy valiosa de conocer elementos, de conocer cosas, de tener ciertos datos que no hubiéramos recabado de otra manera. Entonces, este no es tiempo perdido. Por favor, atesóralo, por favor, hay que aprender algo de esto que nos está ocurriendo y transmitírselo a los niños. Por otro lado, la rutina, ¿no? La rutina de cómo hago para que mi hijo o mi hija siga cierta rutina si está aprendiendo en casa y parece que no hay como horario. Parece que puede tomar las clases como en pijama, en chanclas, en una cosa como sin mucha formalidad. Y si bien es cierto, o sea, uno puede darse el lujo de estar en casa y andar pues, más sueltito de ropa, pero sí es importante que siga una rutina. De verdad, le ayuda mucho que tengan un horario para levantarse, que sea temprano. Como hace rato tocábamos el tema, ¿no? De que muchos chicos están durmiendo bien tarde y entonces obviamente se despiertan bien tarde y empiezan su día a las 12, a la 1 de la tarde y pues ya se perdieron de mucho. No, trata de que se levante temprano, tampoco seas estricto y vaya a pasar que lo quieras levantar a las 5 o 6 de la mañana como acostumbraban, pero a lo mejor a las 8 de la mañana. Y eso también dependerá mucho de la hora que empiece a tomar clases. Pero vamos a poner como ejemplo esto, a las 8 de la mañana se levanta, se baña, desayuna. Es importante también esto. Por favor, sigue la rutina del desayuno. Esto no es un tema como sin importancia, ¿saben? Aunque estemos en casa, hay que mantener buenos hábitos. Creo que mucho de lo que en este momento está ocurriendo tiene que ver con los hábitos que tenemos, con cómo alimentamos nuestro cuerpo y con cómo estamos cuidando nuestro cuerpo. Entonces, que los niños desayunen y desayunen lo mejor que se pueda, pues es fundamental. Entonces, levanta temprano. Ya te dije, el temprano variará en cada caso, pero tampoco puede ser temprano a las 12, ¿no? 8 de la mañana, que se bañen, que desayunen, que tengan su espacio limpio, su espacio adecuado para trabajar. No es un espacio ideal, no tiene que ser que compres un escritorio con todo, no. O sea, si tienes las posibilidades, pues qué padre, le va a ayudar mucho. Pero si no tienes como pensado este presupuesto de comprarle un escritorio y todo lo que requiere, pues una mesita, la mesa del comedor, la cocina, el lugar que tú designes, pero que en ese momento se respete para tu niño o tu niña y que empiece a hacer su tarea o sus deberes. Entonces también ir ahí alternando actividades que tengan que ver mucho con lo intelectual y actividades que tengan que ver con algo más manual, más motriz. Entonces, por ejemplo, si le tocó trazar triángulos, pues bueno, esa es la parte intelectual, ¿no? Sacar el área de un triángulo. Pero la parte motriz a lo mejor consiste en que le digas, oye, pues ilumínalos, los recortas y los pegas en la hoja que te voy a dar. Entonces eso también los ayuda a que vayan alternando, no tienen que ser las 3 o 4 horas de puro machetearle ahí, porque entonces se vuelve pesado, porque además en la casa hay distractores que en la escuela no. En la casa hay otros tiempos, hay la familia que de repente pasa y de repente pues también te pide, oye, pásame tal cosa, ¿no? Y eso también es importante, tratar de respetar que si está concentrado o concentrada haciendo su tarea, pues ese momento se lo des para él y no le digas, oye, pues juega tantito con el perro, o oye, pásame tal cosa. O sea, si es urgente, por supuesto que sí, pero si puedes como mantener ese tiempo o respetar ese tiempo para que trabaje y se concentre, es fundamental. Ya después tendrá una hora de salida, por ejemplo, no sé, empieza a trabajar a las 9 de la mañana, a las 12 a lo mejor, y eso intercalando, ¿no? A las 9 empieza a trabajar, a las 10 puede tener un pequeño receso,
a las 11 también puede tener un pequeño receso y a lo mejor a las 12 ya terminó su jornada académica. Pues entonces también respeta y después de ese tiempo ya puede jugar, ya puede divertirse, ya puede conectarse a algún videojuego o a internet, no sé, lo que ustedes, al acuerdo que ustedes lleguen. Y también en la situación del internet, irle como matizando, no todo es internet. Sé que es sumamente atractivo, sé que ahí uno se puede pasar un montón de horas, pero pues por supuesto no es como lo único. O sea, hay que aprovechar ese tiempo que uno está en casa para desempolvar los juguetes, los juegos de mesa, si acaso hay en la casa. Y si no, y si tienes la posibilidad de comprar, pues es una buena inversión porque uno se divierte mucho. Hay unos muy baratos y muy sencillos, ¿no? A mí me ocurre que en el consultorio los niños cómo se divierten con palillos chinos, por ejemplo, o con juegos de mesa súper sencillos como basta, como ahorcado, como gato, pues son todavía elementos que les llaman mucho la atención y que a veces por el desuso que se está teniendo actualmente de ellos, cuando lo hacen con muchas ganas. Iluminar también es una práctica que creo que se ha dejado. Ahora hay aplicaciones que uno puede iluminar virtualmente algo o electrónicamente algo y pues sí, no deja de ser atractivo, pero no hay nada como lo motriz, como ir haciendo con las manos. También hay tutoriales muy padres, por supuesto, de construir, de hacer, de cocina o de estos famosos slimes, que además son bien divertidos y se hace un cochinero y bueno, toda una experiencia, pero se vuelve una actividad que uno puede disfrutar con los niños. Entonces, sí internet, pero no solamente internet en solitario, sino internet con algún propósito, como el que yo te estoy diciendo, o con el acompañamiento de alguien. Y si no, pues desempolvar, como también te decía hace rato, los juguetes, los juegos de mesa y así pasar el tiempo en familia me parece muy, muy enriquecedor. Algo recurrente también apunta a, pues sí, los líos o las dificultades que vienen inherentes al estar tan próximos unos de los otros. Y aunque somos familia, a veces vienen fluctuaciones en el carácter, ¿no? Y no garantiza que uno no va a explotar en algún momento. Y más cuando una mamá o un papá se da cuenta que su hijo, pues a lo mejor está teniendo dificultades académicas y que pues ellos le han invertido a que vaya en una buena escuela o a que tenga pues clases de regularización o a que se quede al club de tareas o todo. Y cuando viene la hora que ustedes padres acompañan a los niños a hacer sus actividades académicas, pues se dan cuenta que hay fallas y entonces viene el reproche, oye, pues si te estoy pagando tal escuela, si estoy gastando tal cantidad de dinero pues en que tú aprendas y no lo estás haciendo. Entonces aquí es importante, por favor, que no ofendas a tu hijo, que lo que corrijas sea la conducta y no etiquetes, no le digas, oye, pues qué tonto, ¿no? No lo sabes, o qué burro eres. No, la conducta es la que debe de ser corregida, la que debe de ser marcada, la que debe de ser señalada, por supuesto, es así como, oye, aquí lo que estás haciendo pues no está bien, fíjate que no pusiste atención, pero no le digas, eres un desatento. O aquí le puedes decir, oye, ¿sabes qué? No lograste pues obtener tal resultado, ¿qué está pasando? Y no lo critiques con, oye, eres un tonto, no sabes nada. Porque entonces estas huellas quedan marcadas, por supuesto, y aquí puedes tener un efecto adverso, ¿no? Porque no hay algo que nos conmueva más como sujetos que una crítica o una etiqueta de alguien que nosotros queremos. Entonces es importante, muy importante, que aprendas a identificar cuando esto está sucediendo y si ya te sucedió, pues a lo mejor recurrir a una disculpa y decirle, oye, mi amor, pues me exalté, ¿no? No era por ahí. También se vale, por supuesto, echar como mano de la disculpa como padres, no somos infalibles y el enseñarle a nuestros hijos que nos podemos equivocar y que cuando nos equivocamos, entonces podemos ofrecerle una disculpa, creo que también es una enseñanza muy valiosa. Por favor, entonces repito, no ofendas a tu hijo, no lo etiquetes y corrige la conducta. Eso sí es importante. Es importante que se dé cuenta que algo que hizo no es lo correcto, pero por supuesto que no sea ofendido por eso, que no sea etiquetado como tonto, como burro, como el desatento, es que, o sea, nunca pones atención, por ejemplo, eso es algo recurrente,
en lo que hay que tener cuidado, porque pues la relación se puede ver afectada, se puede fragmentar algo de ello, y entonces las consecuencias que vamos a tener pues son profundamente negativas. Y eso me parece que es a lo que uno apunta, ¿no? A tratar de que la relación pues sea lo que